Muy bienvenido, aleluya, desde Estados Unidos. Continuamos con nuestra serie Puertas de Jerusalén, parte 3 hoy, esta serie, y es la puerta vieja. Vamos a aprender de la puerta vieja en esta mañana, gloria al Señor. Adelante, pastor, Dios me le bendiga, creo que estamos listos. Amén. Le bendiga, hermana Denis. Amén, mi hermano, gusto en verle desde lejanas tierras. Bendiciones para todos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar en la presencia del Señor y compartir en este programa. Y bueno, deseamos que cada día podamos seguir hacia adelante participando de la bendición de nuestro Dios, de la oración y de la palabra, intercesión. Cada día necesitamos de la oración y de la palabra de Dios para mantenernos en el curso correcto. Bueno, vamos a mirar esta mañana un poco más acerca de las puertas de Jerusalén. Estamos viendo este tema aquí porque estuvimos mirando que en el inicio el libro de Esdras y el libro de Nehemías, allí son libros que nos hablan acerca de los judíos que volvieron del cautiverio allí de Babilonia y llegaron con un propósito de reconstruir nuevamente el templo de Dios, reconstruir la ciudad de Jerusalén. En este caso, Nehemías está aquí trabajando pues no solamente en la reconstrucción de las puertas y los muros, sino juntamente con Esdras están trabajando en la reconstrucción de la vida espiritual, de la vida moral del pueblo, volviendo nuevamente a poner bases para que, bueno, la bendición de Dios esté nuevamente con ellos. Y no era un trabajo fácil, era realmente un trabajo difícil para ellos. Había mucho desánimo, habían bastantes dificultades. Siempre cuando uno piensa en volver a construir aquello que se dañó, viene el momento de desánimo. Uno a veces dice, no vale la pena, esto está muy difícil, esto no va a cambiar, hay muchos obstáculos. Pero siempre que uno tiene ese deseo de decir, quiero volver a levantar mi vida, cuando uno reconoce que hay cosas en la vida de uno que han caído, cosas que se han dañado, y siempre tiene uno ese anhelo, uno por volver nuevamente a restaurarse, vamos a contar con la ayuda de Dios. Y Dios vemos que siempre les está animando aquí en medio del desánimo que ellos tienen, Dios les está animando para que ellos continúen en este trabajo de reconstrucción, tanto del templo como de la ciudad de Jerusalén, de los muros y de las puertas, que significaba seguridad para ellos. Estuvimos mirando acerca de entonces la puerta de las ovejas, que fue la primera que se demuestra aquí que se levantó, se restauró, y está hablando que es una puerta muy importante porque nos habla de que Cristo es la puerta de las ovejas y necesitamos reconocer que Cristo es el número uno, que no hay salvación sino en el nombre de Jesucristo, que esta puerta nos habla que hay que entrar por ahí. Jesús es la puerta de las ovejas, no hay otra, y necesitamos entrar por él. También estuvimos mirando acerca de la puerta del pescado, que nos habla acerca de la necesidad del evangelismo. La primera necesidad que nace en un creyente que ya tiene una experiencia verdadera con Dios es comunicar a otros el mensaje de salvación, contar lo que Cristo ha hecho, contar el testimonio a otros para que ellos también puedan acercarse a Dios. Puerta del pescado nos habla acerca de ser pescadores de hombres, de tirar nuestras redes y buscar traer a otros para Cristo. Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, esto es algo muy importante. Como creyentes aprendamos que hay una gran necesidad, no quedarnos callados, no quedarnos con la experiencia nosotros mismos, sino compartirla con otros, así como nos la compartieron nosotros primero, para que ellos también puedan tener una experiencia de salvación. Y aquí tenemos ya otra puerta que vamos a mirar un momentico, y es la puerta
vieja. Capítulo 3, estamos viendo de Nehemías. El capítulo 3, el versículo 6, allí nos habla de la puerta vieja. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Esodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Pero aquí estamos viendo ese proceso de restauración de todas aquellas puertas que eran importantes. Recordemos que a Jerusalén se le llamaba la ciudad de las puertas. Y cuando ellos fueron en cautiverio, vino el ejército de Nabucodonosor y destruyó la ciudad y quemó sus puertas y destruyó sus muros. Pero ellos aquí están volviendo a restaurar. Entonces aquí encontramos una puerta llamada la puerta vieja. Bueno, no hay una explicación aquí por qué se le llama la puerta vieja. Quizá no era porque estaba, digamos, vieja en sí por tal vez dañada, sino que nos da como a entender que una puerta muy antigua que había allí en Jerusalén. La puerta vieja nos da a nosotros una lección importante y es pensar en la necesidad de mantener las verdades antiguas. Y recordemos un texto muy conocido en el profeta Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16, donde nos dice allí la escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ellas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es importante que nosotros andemos siempre en las sendas antiguas. Quizá a veces esta puerta no le gusta a muchos. Siempre queremos tener puertas nuevas. Queremos tener de pronto un evangelio moderno que se acomode más o menos a nuestra manera, a nuestra sociedad. Pero siempre las cosas de Dios han funcionado. Las cosas tal como Dios las hizo, como Él las ordenó, son las cosas que han resultado. Y dice la Biblia que tenemos que edificarnos siempre sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Entonces nos muestra que nosotros debemos de no buscar poner otros fundamentos, tenemos que buscar el que ya está puesto, edificarnos sobre ese fundamento. Edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas significa encontrar las verdades que ellos enseñaron, la palabra que ellos predicaron, los principios que ellos nos enseñaron, buscar ese fundamento y edificarnos sobre eso. No vamos a edificar en otro fundamento. Pablo nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento nosotros edificamos como creyentes. Pero es importante que nosotros pensemos en las verdades antiguas. La palabra de Dios siempre nos llama a nosotros a volver siempre nuestros pasos al camino de Dios y buscar los principios que Dios ha enseñado. Todos conocemos esa historia en el Antiguo Testamento, cuando David quiso traer el arca allí para la ciudad de Jerusalén, el arca del pacto, y la Biblia nos dice que él con mucho ánimo, con mucho júbilo fue a traer esa arca en compañía de muchos de sacerdotes, levitas, se fueron a traerla, pero la Biblia nos dice que él se hizo un carro nuevo para transportarla. Y la Biblia nos dice que en el camino sucedió algo allí que trajo gran tristeza y temor, de manera que él tuvo que dejar el arca allí en cierto lugar, en una casa, porque lo que pasó en el camino causó la muerte de un hombre y trajo gran temor. Pero el asunto fue que lo estaban haciendo no en la manera en que Dios había establecido, sino que él hizo un carro nuevo para traerlo. El carro era muy bonito quizás, era algo que él dijo, bueno, esto merece lo mejor, pero no era como Dios había dicho. Cuando él se dio cuenta que la bendición de Dios comenzó a llegar en la casa de aquel hombre donde el arca había quedado, seguramente comenzó a mirar, a investigar, y se dieron cuenta que Dios había establecido una forma en la cual debía ser transportada el arca de Dios. Y era sobre los hombros de los sacerdotes, sobre los hombros de los levitas. Entonces, él hizo conforme a lo que Dios había dicho, y la Biblia nos dice entonces que allí obtuvo la aprobación de Dios. Entonces nosotros debemos siempre pensar en volver en las sendas antiguas.
es restablecer la puerta vieja, la puerta antigua. Hay cosas en la palabra de Dios, por ejemplo, a mí me llama la atención lo que dice el Señor a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y después de que el Señor les alaba a ellos por las cosas que ellos han hecho, Él les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te hubieras arrepentido, quitaré tu candelero de tu lugar. El llamado a Dios es aquí, está hablando de unas cosas muy importantes. Primero es recordar de dónde has caído. Es lo importante, hacer una evaluación de las cosas que nosotros hemos perdido. ¿Cuál era el lugar donde nosotros estábamos primero? ¿Cuál era como ese primer sentir? ¿Cuál era esa primera visión que nosotros teníamos? Recordar de dónde hemos caído. Recordar cuáles fueron aquellos primeros momentos, el punto de nuestra mejor relación con Dios. Como cuando Dios le dijo un día a Jacob, ve y vuélvete al lugar que me hiciste allí en Betel, al lugar allí donde ungiste esta piedra, donde me hiciste un voto, donde hiciste una promesa. Vuélvete a aquel lugar. Dios recuerda, para Dios esto es como un pacto y algo que Dios recuerda. Cuando Dios le dice a Jacob, vuélvete a aquel lugar y quédate allí en aquel lugar. Y hay un llamado en la palabra de Dios siempre para nosotros a volver a los principios, a los comienzos de nuestra vida cristiana. Aquí está diciendo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete quiere decir cambia de manera de pensar, da media vuelta, empieza a volver al lugar donde estuviste y haz las primeras obras. Es decir, tenemos que volver a los principios que tuvimos. El primer amor no es como un tiempito en el que pasamos, decir, uy, qué bonito cuando uno vive el primer amor en el Señor. El primer amor es una forma de vivir. El primer amor es un estado del corazón hacia Jesucristo. La Biblia nos habla en la carta a los Efesios, dice que la gracia de Dios sea con aquellos que aman a Jesucristo con un amor inalterable, un amor que no cambia, que siempre permanece. Entonces la Biblia nos habla a nosotros de volver al primer amor, de vivir esa vida. Es decir, Dios anhela en nosotros que nosotros vivamos esa clase de vida. Hay un texto aquí también en Jeremías, el capítulo 2, el versículo 1 y 2 que nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Es muy llamativo como Dios le dice al pueblo, me acuerdo de ti, de tu juventud, del amor de tu desposorio, me acuerdo de los días primeros, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Es decir, que no importaba si era una vida donde habían dificultades, donde había muchos problemas, donde habían obstáculos, donde habían tribulaciones, donde había persecuciones, una tierra no sembrada, una tierra desierta, pero allí andaba el pueblo en pos de Dios. Porque cuando uno está en el primer amor, uno no le interesa ninguna cosa. Uno no tiene ojos sino para Jesucristo. Ese amor hace que todas las dificultades sean como tan livianas, tan pasajeras. El primer amor hace que uno a veces no vea, que a veces tantas cosas que después uno comienza a ver como en la congregación, en la iglesia, que el hermano en este problema, el hermano en el otro, porque uno está enamorado de Jesucristo y la atención de uno está en Él. Uno solamente está pensando en llegar de pronto temprano a la iglesia para orar, el deseo de oír la palabra, el deseo de alabar a Dios, esos sentimientos tan hermosos que vienen a nuestra vida cuando conocemos a Jesucristo.
Y el Señor está haciendo este llamado para que nosotros volvamos nuevamente. Hoy en día realmente hay mucho decaimiento en la vida espiritual acerca de esto. Y necesitamos volver al primer amor. Aquí no dice la Biblia que le pidamos al Señor de pronto que nos dé el primer amor, sino que Él nos está dando el proceso por el cual volvemos al primer amor. Primero recordar de dónde hemos caído. Luego nos está diciendo arrepiéntete y luego nos dice haz las primeras obras. Es decir, si antes yo tenía una costumbre que me mantenía una correcta relación con Dios, por ejemplo, oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba por la noche antes de acostarme, hay que volver a retomar esas primeras obras. Hay que volver a hacer lo que hacía al principio para que ese primer amor vuelva nuevamente a nuestra vida a renacer. Si tenía la costumbre de tener un rato devocional con la palabra de Dios todos los días, hay que volver a retomar esa costumbre. Si tenía esa costumbre de ir temprano a los cultos, quizá una hora, media hora, o tal vez después de los cultos, había ese sentir de después de que todos los hermanos se han ido, quiero estar un rato en el templo orando, quiero sacar un rato para Dios aparte, hay que volver a tomar aquello. Dice, haz las primeras obras. Tenemos que volver a incorporar en nuestra vida las cosas que nosotros dejamos para que nuestra vida espiritual llegue a ser como al principio. Entonces es importante que nosotros volvamos a las sendas antiguas. Tenemos que mantener las verdades que un día aprendimos, que sin santidad nadie verá al Señor, que Cristo viene pronto, que es necesario una vida separada para Dios. La Biblia nos dice que los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. La Biblia dice que ellos perseveraban en eso. Y el Señor de esta manera añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces tenemos que volver nosotros, escudriñar la palabra, estar atentos a lo que uno está hablando para que nos mantengamos siempre en el curso correcto y que nosotros restauremos esta puerta antigua. No podemos cambiar el evangelio que hemos recibido de Jesucristo. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la verdad y amor que es en Cristo Jesús. Entonces no podemos cambiar esta doctrina que hemos recibido. Es una forma que no podemos dejar. Hay muchos evangelios modernos, pero nosotros debemos mantener el evangelio sencillo y mantenernos en esa senda antigua. Gloria a Dios. Bueno, tenemos unos minuticos y quiero pasar un momentico a la puerta del muladar. Aquí tenemos la puerta del muladar más adelante. Creo que la puerta del muladar es la puerta por donde sacaban los desechos de la ciudad y que llevaba al valle de Hinnom, allí donde se quemaban las basuras. Entonces, esta puerta es muy importante porque esta puerta nos habla de un lugar por donde sale toda la contaminación, un lugar donde sale todo lo malo, todo aquello que nos sirve. Y es importante que nosotros restauremos esto en nuestra vida. Esto nos habla acerca de la necesidad de mantener la limpieza, de mantener la pureza. Una actitud de arrepentimiento en la vida del cristiano. El cristiano siempre debe mantener una actitud de arrepentimiento. Es decir, que cuando veo que algo malo ha entrado en mi vida, inmediatamente debo arrepentirme de aquello. No debo esperar a que algún evento especial, sino que inmediatamente me doy cuenta que he hecho algo, he permitido algo en mi vida, inmediatamente debo mantener esa actitud de arrepentirme, decirle, Señor, necesito limpiarme, necesito que me limpies con tu sangre, necesito mantener una conciencia limpia en la presencia de Dios, que la Biblia dice que debemos servir a Dios con conciencia limpia. Uno no puede servir a Dios con una conciencia contaminada. Hay que limpiar la conciencia para poder servir a Dios efectivamente. Hay un texto que me gusta mucho en Gálatas 2:18, donde Pablo dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Este texto es muy importante. Aquí hablan acerca de cosas, acerca de la doctrina, y nos habla acerca de cosas acerca de la santidad.
Si las cosas que destruí un día, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Todos cuando llegamos al camino de Jesucristo, destruimos muchas cosas en nuestra vida. Destruimos costumbres, destruimos hábitos, dejamos de lado cosas, nos deshicimos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, cambiamos la música del mundo por la música de Cristo, por las alabanzas a Dios. Tenemos un cántico nuevo. Dejamos aquello por lo nuevo que recibimos de Dios, porque dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Si yo en el curso de mi vida cristiana vuelvo a incorporar aquellas cosas a mi vida, entonces no estoy progresando en mi vida cristiana. Las cosas que abandoné un día debemos nosotros dejarlas definitivamente. Me gusta un himno que se canta de tiempo antiguo y que el título de este himno es Sepulta, corazón, lo pasado. Y realmente las cosas pasadas nosotros debemos ya dejarlas en el pasado. Dice Isaías 43, 18, creo que es el texto allí, donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo creo una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Nosotros debemos ya nuestra vida pasada, lo que fue el pasado, dejarlo ya en el pasado. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, quiere decir que toda aquella vida terminó. Nos comenzamos una vida nueva. Las cosas que pertenecen a la vida nueva son las que debemos buscar. Pero las cosas que pertenecen a la vida antigua debemos olvidarlas definitivamente. No volvamos a traer aquellas cosas a nuestra vida. No volvamos a incorporar las cosas que un día destruimos, aquellas cosas que dejamos porque nos dimos cuenta que ya no convenían a la vida nueva en Cristo Jesús. Limpiemos nuestra vida realmente de todas aquellas cosas para que nuestra vida cada día sea santa para Dios. La puerta del muladar debe ser muy importante en nuestra vida. Toda la contaminación que hay en nuestra vida tiene que salir. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si nosotros entendemos que tenemos promesas grandes, como dice aquí, tenemos tales promesas, las que está hablando en el capítulo anterior ahí, que dice que Dios habitará en medio de nosotros, que seremos su templo, que nosotros seremos sus hijos, que entendemos lo grande que son las promesas, que Él habita en nosotros, debemos de mantenernos limpios de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Vamos entonces a restaurar esta puerta en nuestra vida. Otro texto en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Es un texto que me llama la atención por el sentido que puedo ver cuando Dios está hablando aquí al apóstol Juan. Y dice aquí el capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoren en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí hay un concepto muy importante y es acerca de lo que Dios piensa en lo que es medir. Dios le da una vara de medir y le dice el Señor que mida el templo, el altar y a los que adoren en él, pero que el patio que está afuera no lo mida porque va a ser hollado por los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquello que no es medido no pertenece a Dios, pero aquello que es medido es separado para Dios, es apartado para Dios. Y aquí habla de medir el templo, medir el altar y a los que están adorando en él. Entonces, la persona que tenemos una relación con Dios, debemos entender que Dios ha tirado sus medidas sobre nosotros y nos ha separado a nosotros de lo inmundo, nos ha separado de lo común, nos ha separado de lo profano. Todo lo que no es medido por Dios, aquello, el enemigo tiene acceso a todo aquello.
aquello está contaminado, el enemigo puede pisotearlo, puede hacer con ello lo que quiera, pero aquellos sobre los cuales Dios ha tirado su medida y nos ha separado para Él, nos ha puesto aparte, estamos consagrados para vivir vidas para Él. Entonces no debemos permitir que nuestra vida sea contaminada, sino sacar de nuestra vida las cosas que nos sirven. ¿Sabe que hay un pasaje con el que quiero terminar aquí? Está en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Quiero leer aquí dos textos. Este es un tiempo cuando uno de los reyes está con un propósito de purificar el templo para Dios por causa de que el pueblo y los reyes anteriores lo habían contaminado. Y aquí dice el capítulo 29, segundo de Crónicas, versículo 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. El versículo 17, mire lo que dice. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Usted mira todo este capítulo y es impresionante ver durar 8 días sacando la inmundicia que había en el templo, purificándolo, porque los reyes que había antes metieron allí abominación en el templo de Dios, metieron ídolos, metieron toda clase de inmundicia abominable a los ojos de Dios. Y cuando viene este rey Ezequías, él viene con el deseo de purificar el templo y sacar de allí, porque nosotros vemos que la causa de que la gloria de Dios salió del templo en Jerusalén fue porque el pueblo metieron la inmundicia allí, en ese lugar. Y cuando la inmundicia entra en la casa de Dios, la gloria de Dios va saliendo. La medida que va entrando el pecado, va entrando la inmundicia, la presencia de Dios va saliendo, va saliendo. Y eso es, nosotros debemos pensar en eso. ¿Sabe que cada lugar que va llenando un sustituto de la presencia de Dios, va menguando la gloria de Dios en la vida del creyente? Hay hace muchos sustitutos que están llenando allí el corazón del creyente, donde debía estar la presencia de Dios. Y cuando la gloria de Dios abandonó el templo, es porque Dios ya no podía vivir en ese lugar. Y por eso cuántas veces la palabra de Dios llega hablándonos a nuestro corazón, a nuestra conciencia, sobre una práctica, sobre una costumbre, sobre un hábito que tenemos. Abandona esto, arrepiéntete, apártate de esto, porque Dios quiere vivir aquí en nuestro corazón. Pero a veces se persevera en costumbres, se persevera en hábitos, se tienen a veces cosas en nuestra vida sobre las cuales Dios nos está hablando, pero a veces nosotros queremos mantener aquellas cosas allí. No queremos perder la presencia de Dios, pero tampoco queremos a veces limpiarnos de aquellas cosas que sabemos que están peleando con la presencia de Dios. Y es importante que nosotros saquemos de nuestra vida todo lo que sabemos que está rivalizando con la presencia de Dios. Aquí la Biblia nos dice que ellos tardaron todo este tiempo limpiando aquello. Entonces mire que la santificación muchas veces es un proceso cuando uno entiende que la vida de uno como que ha ido hacia atrás, y hay un proceso de limpiar nuestra vida, comenzar a limpiar nuestra mente hasta que comencemos como a sentir que estamos otra vez respirando como aire puro, el aire de la presencia de Dios. Y quiero decirles, mis hermanos, cada lugar en nuestra vida que nosotros vamos limpiando va siendo lleno por la presencia de Dios. La gloria de Dios va a ir aumentando en la medida que el corazón se va limpiando, en la medida que cada parte de nuestra vida se va midiendo y se va consagrando a Dios, va a ir creciendo esa gloria de Dios en nuestra vida. Y es un proceso de santificación, de limpieza, cuando empezamos a permitir que la palabra nos trate y comenzar a decirle: Señor, quiero que alumbre mis focos oscuros, las partes oscuras de mi vida, donde no hay luz, donde no hay de pronto revelación. Quiero que me ilumines, porque quiero tener una vida donde tú puedas entrar completamente y llenarla con tu gloria. Es importante que nosotros mantengamos siempre esta actitud. La puerta del Muladar nos habla de que debemos siempre procurar
que cualquier cosa sucia que quiera entrar a nuestra vida debemos inmediatamente sacarle por aquella puerta. La puerta del arrepentimiento, la puerta de la consagración, la puerta donde estamos renunciando todos los días. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ninguna cosa que nos impida tener esa correcta relación con Dios vale la pena en nuestra vida. Hay que eliminar todos los desechos de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Hay que limpiar la mente, la conciencia, el corazón, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. La gloria de Dios va a llenar un corazón que realmente se ha entregado a Él, que se ha arrepentido, que ha reconocido sus pecados y que quiere decirle al Señor, quiero vivir completamente para ti. Entonces, que Dios nos bendiga y que Dios nos enseñe a vivir vidas apartadas para Él. Bendiciones para todos en este día. Gracias, pastor. Dios me le guarde. Gracias por esta preciosa palabra que hemos recibido en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor. Hermoso.